¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Luis Alberto Bolaños López, mi compañero y amigo de transmisión, se unirá a nosotros un poquito más adelante. Ya está con todos los preparativos previos al inicio de la Universidad Nacional 2024. Mañana tendremos el abanderamiento del contingente estudiantil, del contingente universitario que estará compitiendo tanto en la Universidad Nacional como en los nacionales CONADE, así como en la Paralimpiada Nacional. Y bueno, pues anda atendiendo esos menesteres de último momento nuestro buen amigo Luis Bolaños. Esta tarde noche, me da mucho gusto darle la bienvenida a Ireri Velázquez García. Ella es de la disciplina de fútbol y como comenta luego Luis, es de estas semblanzas jóvenes, y ya verá usted eh, la historia de ella dentro del mundo del balompié, dentro del mundo del fútbol y cómo desde a muy corta edad tuvo contacto con este deporte que la llevó a practicarlo pues a un nivel muy alto y afortunadamente para todos nosotros dentro de nuestra institución, dentro de la UNAM como estudiante deportista e incluso, ya nos lo contará ella, jugando con el equipo de Pumas femenil de fútbol profesional. Ireri Velázquez, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos los que están acompañándonos hoy. Primero que nada, pues muchísimas gracias por invitarme a esta plática y pues nada, estoy listísima. Esto de semblanzas deportivas no es otra cosa que un pequeño, breve, pero muy sentido homenaje a la trayectoria deportiva y académica de personas que como tú han engrandecido y le han dado brillo y lustre a la historia del deporte universitario. Ireri, sin más, vámonos a como ya es costumbre aquí en este programa, desde el inicio, ¿dónde y cuándo nace Ireri Velázquez García? Pues Viri nace aquí, en la Ciudad de México, toda mi vida he vivido aquí. Pues vengo de una familia extremadamente pambolera, sobre todo la familia de mi papá. Por parte de mi papá, mis tíos, mis primos, es una familia muy grande, entonces todos han jugado casi toda su vida juntos. Digo, con mis primos pues es un poco 3, 4 años de diferencia de edad, pero pues cuando uno es niño, como que no se nota tanto. Entonces, pues de ahí empezó mi conexión con el fútbol y yo creo que desde muchísimo antes, porque como mis papás bueno, mi papá ha jugado toda su vida, incluso cuando pues, me platican, ¿no? Cuando mi mamá estaba embarazada, pues también era andar ahí sábados y domingos metidos en los partidos de mi papá con mis tíos y ya pues ahora, ya después cuando yo nací, ya estaba presencialmente y yo creo que pues de tanto fútbol, básicamente era o amarlo o odiarlo, yo creo, porque todos los sábados y los domingos era estar todo el tiempo ahí con el balón y con mi familia, entonces pues de ahí creo que es mi primer contacto, mis primeros entrenadores, todos mis tíos, mi papá y mi primer equipo, pues mis primos, mi familia. Y unos cuantos pues niños que andaban por ahí también se los jalaron y de ahí pues empecé con mi primer equipo, digámoslo así. Ahorita nos cuentas de eso. ¿Por qué rumbo de la Ciudad de México creciste? Pues yo siempre he estado por acá por Barranca del Muerto, Miscuac, pero el estar todo el tiempo y toda la vida con el balón fue ahí por el bosque de Chapultepec, ahí en el Faro del Saber, ahí había una canchita, o en la delegación Miguel Hidalgo, antes el estacionamiento, ahí era donde mi papá solía jugar, entonces pues ahí básicamente pasó todo esto, hice clic con el balón allá por la zona del bosque de Chapultepec. ¿Ok? ¿Dónde hiciste la primaria? La primaria la hice aquí cerquita de mi casa.
en un, se llama Colegio Reino Unido. Estuve pues, desde que nací, básicamente. Mi papá y mi mamá han trabajado siempre, entonces desde bebé, ahora sí que en pañales, me tocó ir a la guardería un rato y de ahí pues, el kinder y toda la primaria la hice en el Colegio Reino Unido, que está aquí muy cerquita de casa. Muy bien. ¿Y cómo era la niña Ireri Velázquez en esos primeros años de la primaria en la escuela? En la primaria al menos. Eh, Creo que pues, mis papás sí siempre bueno, me han pedido que priorice la escuela, ¿no? Entonces, la primaria casi no iba a entrenar hasta ya casi la salida, sexto de primaria, que es cuando entro a representativo, ya casi al final, pero no me voy a adelantar. En en la primaria, pues sí, siempre fui de buenas calificaciones, de estar en la escolta, los primeros lugares, sin presumir, pero sí, creo que pues siempre mis papás y la intención de mis papás era que fuera así, ¿no? O es que sea así. Eh, Siempre, afortunadamente, mis papás me han dado todo para, para que yo pueda hacer lo que yo quiera en la escuela, en la vida, en la cancha. Entonces, pues creo que eso también me lo hicieron muy fácil, ¿no? Que yo pues cumpliera en la escuela, básicamente era hacer eso, solamente tenía que cumplir lo que tenía que hacer y sobre todo, pues en las tardes después de la primaria, me quedaba con mis abuelos, aquí que viven muy cerquita, entonces, pues mis abuelitos son los que me han cuidado desde chiquititita, entonces era ir a la escuela y regresar y quedarme con mis abuelitos, comía con mis abuelos, hacer la tarea con mis abuelos y pues ahora sí que a mis abuelos también les tocó la niña inquieta de salir a jugar con la pelota aquí afuera y los primeros regaños por andarle pegando a las puertas, a las ventanas, a todo con la pelota, pues era de mis abuelitos, ¿no? Porque acababa la tarea, me apuraba y aquí afuera de su casa hay un pequeño espacio y ahí a rebotar la pelota. Yo solita a veces bajaba uno o dos vecinos, pero casi siempre era yo la pelota y hasta que esperaba que llegara mi mamá por mí y de ahí pues irnos a mi casa, básicamente solo a dormir a, y a cenar, porque ya hacía todo lo demás con mis abuelitos. Qué bonita historia. Y aquí empieza ya esta parte, nos comentabas que desde los 4 años tuviste ya como que un acercamiento, pues ya siendo tan pequeña, pero muy formal, con la práctica de esto que te apasionó desde el principio. ¿Qué recuerdos tienes? Porque dices que desde los 4 años, y ya nos lo estás contando aquí, esas tardes en casa de Ujú. tus abuelos con la pelota, pero ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué fue lo que te hizo, que te atrapó, que el fútbol fuera así como es el fútbol? Y me imagino a la niña Ireri, pues que probablemente tenía juguetes, tenía muñecas, lo que fuera, pero la pelota le ganaba todo. Sí, pues como, no sé, o sea, yo creo que es difícil saber justo en qué momento conectas, pero pues sí, o sea, yo creo que de todo el tiempo estar con mis primos y de que afortunadamente siempre era como, pues vente a jugar. A lo mejor no había otras cosas que hacer porque el fútbol pues siempre ha sido parte de nuestra vida, pero pues ellos siempre me invitaban a jugar, entonces yo creo que pues, cuando eres niño tampoco te detienes mucho a pensar o a ver otras opciones, entonces siempre o al medio tiempo o antes de que empezara el partido de mis papás o de mis tíos, nos metíamos a pelotear, a jugar ahí en lo que empezaba el partido y sobre todo mis tíos era mucho de yo te la pongo o yo te doy el pase y tú le tiras a la portería, ahora votando y pégale a la portería, entonces yo creo que seguramente me ha de haber gustado muchísimo y no sé, a veces creo que también es parte de que yo sí creo que naces con tal vez este don, porque creo que, o sea, sí ha sido muchísimos años de práctica y de entrenar, pero aún así creo que esa parte y esa, pues sí, chispa o ese acercamiento, ese clic que, que creo que tuve con el balón fue así, fue muy nato, fue muy no sé si hasta de justo de que mi mamá estaba embarazada y siempre estuve en ese ambiente, no sé si tal vez ahí se me conectó desde antes, a lo mejor de haber nacido, no lo sé,
Pero sí, o sea, mis recuerdos siempre han sido justo en los cumpleaños. De hecho, sin exagerar, hace, no sé, unos 15 años, recuerdo que tenía algo de muñecas nuevas que me habían regalado, sin abrir, porque siempre, o sea, vestido, ropa, todo, pero siempre lo que llamaba mi atención era que me regalaran o una playera de fútbol o un balón de fútbol. Entonces todo lo demás ya creo que ni lo pelaba, ¿no? Siempre, siempre, siempre. eh, Mis regalos favoritos han sido o tienen que ver con fútbol. Los demás como que la verdad es que no me interesaba mucho, solamente era la pelota y listo. Oye, y desde chiquita, ¿a qué equipo le ibas? Híjole, la verdad es que cuando estaba chiquitita le iba al Cruz Azul, Ok, pero muy justo bien. ya entrar y conocer, pues mis primeros también acercamientos de los cuatro era ir a la clínica de fútbol, del programa de A esa Pumitas. parte iba justo, a esa parte iba justo porque nos platicabas el día que concertamos esta Exacto. plática, que precisamente desde los 4 años y hasta los 10 eras asidua asistente al curso de verano infantil, a la clínica infantil de fútbol de la UNAM. ¿Cómo es que das con esta clínica infantil de fútbol? Mi papá trabaja en la UNAM, Ok, entonces de ahí supongo que como sale la convocatoria y ha sido, supongo así toda la vida, que estaba la clínica infantil. Y el otro curso que no sé bien su nombre, la verdad, el que lo el llevan en curso el de tapatío. verano, el curso de Ajá, el verano, normal, el ajá, el normal. curso de verano. Y pues mi papá, bueno, no sé, estaba muy chiquita, no recuerdo si fue pregunta, si fue, pues la vamos a llevar y a ver qué pasa. Y sí, ahí anduve y ahí era de andar. Pues la verdad, todos los veranos, como mis papás trabajan, eh, pues mi mamá en la mañana, mi papá en la tarde, no tenía como quien me pudiera llevar a lo mejor o buscarme un equipo como tal a esa edad o de los 4 a los 10 más o menos. Entonces, siempre era el fin de semana a jugar con mis primos o ya de ahí que alguien me viera y me invitara a jugar también en uno de sus equipos. Sábados y domingos siempre era de partidos o de estar en las canchitas con mi papá y mis primos. Y el verano era como, pues, esta parte de ir a la clínica como tal. De hecho, sí hubo un momento, regresando a la pregunta de que cómo me di cuenta que era el fútbol, pues sí, también mis papás fue como, no, pues intenta otra cosa, ¿no? En el trabajo de mi mamá también hay cursos de verano de paseos y cosas así, y lo intentaba, pero a veces hasta muy a la fuerza, ¿no? Así como, bueno, lo voy a intentar, pero no, Pero dos, yo tres quiero ir días, al otro. sí, una semana yo creo que fue lo más que aguanté y dije, no, por favor regrésenme a la clínica porque, pues no sé, siempre me gustó muchísimo porque aparte en la clínica, pues no solamente es fútbol, bueno, es como la mayoría, pero me acuerdo que también íbamos un día a natación, un día íbamos a gimnasia. Ahora supongo que por los tiempos también han cambiado los programas que ahora hay como artes plásticas. También me acuerdo que cuando yo estaba había un día de cine también. Claro. Entonces, eh, la mayoría era de fútbol, yo creo que un 90% de la clínica de fútbol es de fútbol, obviamente, pero con todas estas cosas que complementan el fútbol, como la gimnasia, la natación, pues la verdad siempre me gustó muchísimo, así que desde, pues sí, cada que había verano, me encantaba ir a la clínica. Claro, no era lo mismo el curso de verano, el normal, digamos, no Ujú, el de la ujú, clínica de fútbol, sí, pues a lo mejor es al revés, ¿no? Tiene muchísimas otras actividades y a lo ujú, mejor el trabajo con la pelota o el jugar la cascarita, pues era un 10% comparado con los paseos y todas las dinámicas que les ponen a hacer de acuerdo a la edad en ese momento, cuando la clínica, como bien dices, yo iba a decir un 80, pero si ya me estás diciendo que es como un 90% fútbol pues sí, y una ida a la alberca y a la gimnasia y al cinito y todo esto, pues sin duda que era totalmente diferente y era lo que te llenaba y era lo que te atraía y que disfrutabas tanto en eso, y era en los campos donde está Pumitas, ¿no? De sí, fútbol sí. soccer. Entonces, pues te sentías como pez en el agua, literalmente, dentro de la cancha de fútbol.
Cuéntanos, ya estamos en sexto de primaria y viene el paso a la secundaria y creo que aquí viene un paso muy importante. ¿Cómo se da tu ingreso a iniciación universitaria? Igual, mi papá por las convocatorias, supongo, también, pues mi papá me llevó, ¿no? O tienes que hacer un examen. eh, no sé si como tal para entrar o solo es como de colocación, que yo tenía entendido que era para entrar. Entonces fui a hacer examen en otras tres opciones creo que tienes con la SEP. Y fui a hacer mis tres opciones bueno, a mi primera opción, hice mi examen y creo que por tiempos, el de iniciación universitaria creo que es un poco después de lo normal. Entonces, afortunadamente me quedé en ambas. Entonces, al final, pues ya era más bien decidir si, que tampoco había mucho que escoger, ¿no? La verdad es que la oportunidad de iniciación universitaria es única y pues más bien solo en caso de que no lo hubiera logrado en iniciación, pues era más bien tener asegurada la, el otro plan, pero el plan inicial era tirarle a iniciación universitaria. Entonces hice el examen, llevaba, creo que fue igual una semana, unos 3 días a la secundaria normal donde me había quedado, y ya pues después dije que, bueno, me fui a dar de baja para y entrar a iniciación universitaria ya como tal de lleno. ¿Y cómo fue tu experiencia, la secundaria, que es una de las etapas del inicio de la adolescencia? ¿Cómo fue tu experiencia en la Prepa 2, en iniciación universitaria, estudiando la secundaria ahí? Ay, pues la verdad es que fue padrísima, fue creo que una de las cosas que me marcaron en la vida y que también iniciación universitaria me dio gente que hasta la fecha creo que ya es más mi familia o los amigos que hice ahí, pues ahora ya son más mi familia que otra cosa, ¿no? Entonces, iniciación universitaria creo que es un, una esperita en mi vida que recuerdo con mucho cariño porque además de obviamente la oferta académica y todo lo que hay académicamente, eh, pues la gente que me pude llevar de ahí, creo que es gente que es o ha sido parte de toda mi vida y que espero que así lo siga siendo. Entonces, cuando yo entré a iniciación universitaria, no estaba dividido. Ahora está dividido, las instalaciones están ya separadas Sí. y también en mi experiencia en iniciación universitaria tampoco llevaba uniforme. Era literalmente como si fuera en la prepa también. Entonces, yo creo que eso también hasta cierto punto pues te ayudaba porque en la toma de decisiones ya tenías que decidir 3 años más a tu edad. O sea, ya no eras niña de secundaria, no había quien te dijera, entra a tus clases. Había prefectos, pero la verdad es que el trato siempre era como de preparatoria, nunca fue un trato de secundaria. Entonces, pues desde ahí ya había que decidir y tratar de tomar las mejores decisiones porque pues no había un reglamento como tal, te digo, no había uniforme, te daban tu horario y ahora sí que tú decidías, ¿no? Si entrabas, si no entrabas, si te hacías responsable, si no te hacías responsable. Entonces a mí todavía me tocó esta etapa de iniciación que todos estábamos revueltos, todos estábamos juntos. Entonces, pues sí, al principio es yo creo que demasiada libertad, eh, pero pues que hay que saber, pues sí, controlar todo, ¿no? Al final llevar a un punto de equilibrio todo, que también creo que eso para la vida después, aunque en ese momento tal vez no lo veía, pues fue lo que también me hizo crecer y me hizo crecer tal vez a un ritmo diferente al resto de la gente que conocía o de las personas que van a las secundarias o a otras secundarias que no es iniciación. Entonces yo creo que también por eso iniciación universitaria es muy especial, no creo que solamente para mí, para todo el que tiene la fortuna de pasar y de ser parte de iniciación universitaria, creo que sí es algo que te marca para siempre. Sobre todo esta parte, ¿no? Este aspecto de hacerse, siendo tan jovencitos, insisto, en el inicio de la adolescencia, el empezar a hacerse responsable por sí mismo, ¿no? De que sabes que ahí está la puerta abierta y decides si te quedas o te sales, ¿no? Y a la par de esto, en esa etapa, mientras eras una cachorra puma feroz, este, Exactamente.
¿Cómo iba el fútbol en ese momento, en iniciación, durante tu etapa de iniciación? Justo, justo para ese momento, cuando no recuerdo bien si sexto de primaria todavía lo hice sin el representativo femenil, porque justo en esos últimos años de los 10 fui a mi última clínica de fútbol, no por la edad, porque más bien ahí se me hace la invitación para ir al equipo de extensión, que es el equipo representativo femenil. Entonces me invitan al equipo a formar parte del equipo representativo, bueno, a que probara, ¿no? Está esta posibilidad. Fueron dos entrenadoras, Michelle Baker y Gabriela Alonso, que fueron a invitarme cuando tenía 10 años y justo esta parte de los equipos de extensión comenzaban a la par, como el ciclo escolar más o menos. Entonces pasó el periodo de vacaciones de verano, pues ahí tuve un tema porque yo me quedé en la tarde. Cuando inicié, en iniciación, me quedé en la tarde y los Ok. entrenamientos del representativo eran en la tarde. Entonces, yo recuerdo que creo que entré en sexto, más o menos, a los equipos de extensión, porque eso me dio una ventaja en iniciación universitaria, porque me ayudaron a hacer una carta, yo formaba parte de los equipos de extensión de la UNAM Ok. para poder hacer un cambio de turno. Si no, no lo hubiera logrado. Entonces, me ayudan a hacer la carta ahí en los equipos de extensión para solicitar mi cambio a la mañana y que entonces yo pudiera entrenar por las tardes. Y Y se sí, la pudo. verdad es que sí, también fui como 2 semanas en la tarde a iniciación y ya después me cambiaron a la mañana y ya podía ir a entrenar en la tarde. Entonces era bueno, salir de aquí, de mi casa a la casa de todos ustedes Gracias. tempranito a iniciación y ahora sí que literalmente empezó la vida de estudiante deportista como tal, porque en el repre estoy casi segura que en los entrenamientos eran de lunes a viernes, de 4 a 6 y entonces apenas yo salía de iniciación y tenía que irme de iniciación a ¿CEU? CEU. Ujú. Y ya pues llegaba a cambiarme, a entrenar. Pues sí, sueles llevar y cargar más cosas, con más cosas que el resto de tus compañeros, ¿no? Y a veces yo creo que empieza ahí, y qué afortunada fui de que empezara en una etapa tan chica, porque lo mismo, empiezas a tener otro tipo de responsabilidades, tus compañeros saliendo de ahí a lo mejor se iban a su casa, ¿no? Tenían más tiempo para dormir, para comer, y pues uno no, y no es como un sacrificio o algo así, o no lo veo así, porque al final de cuentas siempre ha sido algo que me ha gustado. Entonces, creo que siempre ese esfuerzo valía y merecía la pena hacerlo porque era o es algo que siempre me gustó. Entonces, el tener que cargar otra mochila aparte con mis cosas del entrenamiento, a veces, pues tenía que comer en el trayecto, ¿no? En el camino, me traía mi comida o bueno, mis papás me hacían mi comida y iba comiendo entre trayectos, igual, pues dormir o descansar entre trayectos y al principio fue un poco complicado porque como no había quien me recogiera para traerme a mi casa en las tardes, pues justo también en el representativo, pues conocí gente y conocí amigas que viven por la zona donde vivo, entonces ya, pues mis papás encontraron con alguien que me pudiera acercar a mi casa. También tuve un primo muchísimos años que muchísimos años me llevó al entrenamiento porque él estudiaba en la Facultad de Ingeniería. Entonces, creo que también sin él no lo hubiera logrado. Él la verdad es que a pesar de que también tenía tarea todo, él siempre creo que fue una parte fundamental porque sin él no, tal vez yo no hubiera podido ir a entrenar porque no había quien me recogiera después del entrenamiento y para yo llegar a mi casa. Entonces, los primeros años, yo creo, del repre, el primer año, él fue el que iba por mí al entrenamiento, me traía a mi casa y de mi casa él se iba a la suya. ¿Y de la escuela CEU cómo te ibas? En el transporte público, Ok, mis papás también, bueno, no, nunca tuvimos coche, entonces mis papás siempre me enseñaron a moverme en el transporte público desde que estaba muy chiquita. muy bien. Entonces, pues al principio sí hacían de todo malabares para que no me fuera sola, pero pues igual la misma necesidad y pues si yo quería también y pues con miedo, ¿no? Yo supongo que de mis papás, de cómo me iba a ir sola si tenía 11 años, 12 años. Eh, en el transporte público y de aquí para allá, y porque aparte es un trayecto largo,
Sí. pero no necesitaba transbordar tanto, usar tantos tipos de transporte, sino creo que solo tenía que tomar dos peceros, uno que se iba todo Churubusco y de ahí me cambiaba a uno que a Avenida Universidad y me dejaba en CEU, entonces tampoco era lejos, era largo, pero no tenía que atravesar tantas calles ni nada, no era tan peligroso, yo creo. Entonces yo creo que también en esa parte mis papás estaban un poco tranquilos y pues la verdad es que yo creo que entre el deporte y la vida y todo me han hecho bastante vivilla desde, Desde muy desde que pequeña. tengo memoria, entonces pues sí, o sea, una vez que, como todo, ¿no? Le pierdes el miedo y le agarras la onda, ya empieza a ser mucho más fácil. Entonces sí, era así, salir de iniciación, tomar los camiones y llegar a entrenar. De entrenar a la salida, pues al principio era mi primo el que me ayudaba y después ya pues conocí a gente que pues resultaba ser que eran mis vecinos y ya me iba con la mamá de una de ellas y me hacían el favor de traerme a mi casa. Ireri, y en esa etapa del representativo de extensión, ¿te tocó competir en alguna Olimpiada Nacional? Sí, eh, solo pude llevarme un bronce en alguna olimpiada y nada más, pero sí, no recuerdo bien en cuántas participé, pero sí, en el representativo estuve casi 12 años Si estamos haciendo de... este recorrido desde los equipos Sí, de extensión, luego los de media superior, cuando ya estuviste en ujú, prepa, y luego el representativo de fútbol femenil mayor, ya estando en facultad. Y estamos ahorita apenas en el de iniciación. Entonces, vámonos a hacer un cambio de juego al otro lado de la cancha, a darle vuelta a la jugada. Y entras a la preparatoria, el pase directo de ujú. iniciación a prepa y te quedas en prepa 2. Sí, la verdad es que aquí me quedan a 10 minutos prepa 8, pero ya con la gente que conocía, con los maestros que también ya los conoces, porque aparte los maestros son los mismos casi siempre. O sea, dan a prepa y dan a iniciación. Entonces, pues ya también conoces cómo califican, ya sabes quién es el barco, quién es el complicado. Entonces, pues ya ahí entre todos, ¿no? Como empiezas a hacer tus amistades o lazos con otra gente, pues ellos te cuentan de cómo son sus maestros, entonces ya tú vas viendo los horarios, los maestros, y pues ya, o sea, ya yo creo que si me hubiera cambiado a prepa 8 era un poco empezar De cero. otra vez, ajá, de cero, y aunque, pues sí, el trayecto, digo, de poder ir aquí a prepa 8 y hacerme 10 minutos caminando, Sí, eh, era una travesía. prefería hacerme una hora y media hasta allá, pero pues yo creo que ya, como ya conocía, ya sabía, y pues también, pues los amigos, ¿no? Siempre también, Claro. pues era ir Oye, allá y ya no me cambié, me quedé ahí. muy bien. ¿Y cómo a la par, ya estando en prepa, la misma rutina para venir a Ciudad Universitaria a los entrenamientos? Pues ya estabas curtida con los 3 años de secundaria, de iniciación universitaria, pero esta etapa ya un poco más grande, bachillerato, y me imagino que aquí ya estando, diste el salto a representativo de media superior, ¿fue así? Ujú. Sí, exactamente. Así como iba a la par de en iniciación y me eché pues sí, como ese ciclo. Eh, También mi ciclo con equipos de extensión, así como lo marca, ¿no? Y como va el nivel, o subiendo de nivel, por así llamarlo, Claro. me fui todos equipos de extensión, dejé de pertenecer a equipos de extensión para ser de media superior, y de media superior a representativo con la mayor, con el de universidad, y fue lo mismo, cuando pues, acabé el bachillerato, me fui también a la UNAM y pues cambié Ah, también esa parte, a ver, pero el espérate, ya está, superior. sí le diste el cambio de vuelta a la jugada. Este, rápidamente, para no perder más tiempo en esto, ¿cómo eras de estudiante, tanto en secundaria, en iniciación, como en tu paso por el bachillerato? Ya nos dijiste en Ahí sí ya primaria que sé, eras, sí, sí, todo bien. Sí, yo creo que ahí empezó a cambiar un poco porque pues el fútbol empezó a tener un peso mucho más grande en mi vida. En la primaria pues no tanto porque solo era el fin de semana, pero ya a partir de la secundaria que ya era ir. Pues yo creo que también es parte de todo, ¿no? El fútbol empezó a tener más peso en mi vida y por lo tanto más cansancio, más desgaste.
menos tiempo para hacer, eh, pues yo no creo que la tarea, pero a veces sí era, "Híjole, o hago esta tarea o duermo 10 minutos más porque estoy fundida, ¿no?". Entonces a veces sí, creo que sí cambié académicamente un poco. Digo, tampoco fue tan malo ni tan drástico, pero sí, el fútbol empezó a tener eh, más protagonismo y creo que yo también decidí dárselo y a veces ya me costó un poquito más la parte académica porque ya toda mi atención o toda mi energía o todas mis ganas yo se las quería dar al fútbol 100%, que no es que no pudiera, pero lo mismo, ¿no? Tenía que haber un equilibrio entre eh, la escuela y el fútbol. Y mis papás también así siempre me lo hicieron ver. Muy bien. Llega el momento en el bachillerato de elegir qué camino seguir y qué carrera estudiar. ¿Cómo fue para ti el proceso para elegir una carrera y seguir de la mano con el fútbol? Pues fue un poco complicado, raro, porque yo quería estudiar algo que tuviera que ver con el deporte. Creo que después de todo en el fútbol, en ese momento creo que no había algo así como en la UNAM y mis papás siempre, bueno, mis papás los dos son geógrafos, mi mamá y mi papá. Entonces ahora sí que, pues muchas veces también porque no había quien me cuidara cuando acababa la clínica, mi papá me recogía y en el trabajo de mi papá esperaba a mi mamá. Entonces, pues también siempre estuve metida en el Instituto de Geografía y pues era estar viendo ahí el globo terráqueo, los libros, ayudando a mi papá que revistas pues, de todo el mundo, pues, en la parte de la biblioteca. Entonces, pues yo creo que también este gusto adquirido por la geografía, o más bien, a lo mejor no gustarme como tal, pero siempre se me facilitaba porque pues siempre estuve ahí. Entonces, como que algo se me tenía que pegar, yo creo también. Y pues también mi papá, mi mamá muchas veces era pues relacionármelo con el fútbol, ¿no? O sea, yo creo que las banderas me las sé por los jugadores de fútbol más que por el mismo país, ¿no? Y cosas así, dónde fue el mundial, acuérdate, y siempre se me hacía bien fácil porque pues, todo era relacionarlo con fútbol, casi siempre, o los equipos de la Champions, equipos del mundial, de qué jugadores son el mejor de cada país, y ya de cada país, pues ya te aprendes de, no sé, los estadios, en qué ciudades están, y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el, entre la geografía y el fútbol y todo relacionado, mi decisión fue al final ir a geografía. No sabía bien qué escoger, pero al final fue como, bueno, a lo mejor se me da, entonces puede ser una buena opción. Entonces por eso decidí ir ir a geografía, porque siempre se me dio y al final, pues cualquier cosa tenía dos maestros en mi casa, si me Claro, atoraba en algo. claro. Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras. Exactamente. Y por primera vez en ese momento, una vez que entras a la licenciatura, ya no tenías que hacer estos trayectos desde Churubusco, donde está la Prepa 2, hasta Ciudad Universitaria. Bueno, de tu casa a Churubusco, a la Prepa 2 y el regreso a CU y el regreso a tu casa. Ya entras a Ciudad Universitaria a la carrera. ¿Y cómo fue para ti ya ese momento, ese tiempo de entrar a la licenciatura y dar el salto natural al representativo mayor femenil de fútbol de la Pues para UNAM? mí ya era pues, padrísimo porque aparte viene esta parte de universidad. Si antes Olimpiadas era lo más top que podíamos jugar, Sí. dentro de la media superior, por ejemplo, el poder jugar universidad era como cumplir el ciclo completo de los equipos de extensión, era como pues también graduarte casi casi, ¿no? Al final, yo creo que a lo mejor para los que no saben o los que apenas van entrando o lo que sea, creo que Universidad Nacional es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida formando parte de, o siendo parte de la UNAM. Y creo que en cualquier disciplina, o sea, aparte tengo amigas, amigos que han competido en voleibol, en otras actividades, y creo que todos coincidimos, ¿no? Creo que como estudiante universitario, estudiante deportista universitario más bien,
no había cosa más grande, o no, más bien no hay cosa más grande que las universidades. O sea, creo que al final por eso te desvives con los avances de las materias, solamente por poder jugar universidad, ¿no? Que creo que eso es pues sí, de lo mejor que hay en, en el paso de estudiantes en deportistas en la UNAM. Creo que eso es lo máximo. Entonces, pues sí, estar ya afortunadamente el trayecto era más corto, entonces también ya no la luchaba tanto por el trayecto. Y sí, o sea, al final de cuentas, como ya me estaba acostumbrada a comer entre tiempos, a dormir entre tiempos, y pues ya al final de cuentas a lo mejor sí es una rutina, pero ya, o sea, ya ni la sufres, yo creo, o sea, ya de repente solamente lo vas viviendo, y al final de cuentas, pues yo creo que son esas cosas, ¿no? Las universidad, a mí me tocó creo que fue de las primeras ediciones del CUT, que es el campeonato universitario Ujú. Telmex de fútbol, sí. ajá, de Telmex, ajá, creo que me tocó la primera edición también, o de las primeritas, y entonces también ya era universidad, era CUT, también siempre tuvo una gran organización. Entonces, esos dos torneos que van de la mano casi casi, eh, pues la verdad es que también era padrísimo poder, bueno, que la misma escuela, que la misma UNAM te pudiera permitir jugar ese tipo de cosas, pero sin dejar de lado los estudios. Al contrario, si no te ibas bien en la escuela, no podías jugar estos dos, y al final de cuentas, pues esos dos torneos eran o sea, era lo máximo que había. Entonces, pues al final todo el esfuerzo y todo lo que se tenía que hacer era para poder llegar a esos torneos, que aparte de que estaban muy bien organizados y son como lo máximo que podíamos jugar, creo que el nivel también es muy bueno. Entonces, eh, pues todo era perfecto, ¿no? Claro. Ahí te quiero interrumpir tantito porque bien, pues tú venías con un seguimiento desde iniciación universitaria, eh, en esa parte, tema particular contigo, que desde la clínica de fútbol infantil habías tenido contacto con la UNAM, pero ya estando como estudiante universitaria desde iniciación y primero en repre de extensión, después en selección de media superior, sabías que llegando a la licenciatura, pues estaba esta competencia, como bien lo ha señalado, que es la Universidad Nacional, y no dudo que en muchas ocasiones cuando te tocó ser jugadora de media superior, pues quizás veías los entrenamientos de las chicas de nivel superior y sabían, Sí, tú y tus compañeras, junto con los entrenadores que tenían y que muchas de ellas habían sido exjugadoras o exrepresentativas, pues que era el tope, el poder aspirar a, estando en licenciatura, estando en la selección mayor en este caso de la UNAM, la máxima aspiración era llegar a la máxima justa deportiva estudiantil del país, que era la Universidad Nacional. Eh, ¿En qué año es cuando te toca ya estar y asistir a una universidad? pues justo, ¿no? Así como le mencionas, creo que casi casi ellas eran nuestras ídolas próximas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellas ya estaban en el tope, ¿no? Era a lo más alto que se podía aspirar o llegar. Y pues justo ellas acababan de entrenar y a nosotras nos tocaba iniciar el entrenamiento. Entonces, pues también como compartíamos los vestidores, escuchabas, ¿no? También, o ellas se acercaban y te platicaban, y pues justo como dices, también por el número de niñas que cuando yo entré casi siempre me tocó jugar con más grandes que yo. Eh, por decir, en media superior, yo a veces podía jugar con las de superior. Varios torneos los pude jugar con ellas, y también, pues como dices, ¿no? Yuridia Cruz, Ana Galindo, Karina Báez, por mencionarte algunas, eran parte del superior, y también eran entrenadoras. Entonces ellas, pues también desde su experiencia, escucharlas y que te compartían, pues cómo iba todo, por supuesto que tú también querías vivir esa experiencia. Entonces, pues justo era hacer todo lo posible para poder en algo te tocara la oportunidad,
poder vivir en carne propia esas experiencias que te compartían, ¿no? Entonces, me tocó jugar, creo que una o dos, porque para este momento empezó el tema de la liga profesional. Ahí vamos, Entonces, ¿no? A eso justo quiero como yo llegar, tenía, pero ujú, entonces te tocó, o sea, ¿fuiste del equipo campeón de 2016? No sé si no me escuchó, la estamos perdiendo un poquito a no, Ireri. en ese juego, entonces, digamos, pero no, no fui parte de esa generación. Entonces te tocó, por eso te preguntaba en qué año, ¿cuál fue la primera universidad a la que fuiste? Monterrey, Monterrey no me acuerdo, creo que fue el 2017 justo. A la que sigue ya pude jugar yo. Ok, no, entonces no te tocó la del 2016, que es la última medalla de No, oro no que me tuvo, tocó. ok, Ajá, pero pues la viviste de cerca, me imagino. Y es justo al sí, muy siguiente cerca, año, 2017, cuando arranca esta aventura 17. del fútbol profesional femenil en nuestro país. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? Porque ya lo hemos, y lo has subrayado, o sea, hasta antes de eso era lo último, la universiada, y pues si querían seguir Ujú, jugando, era ya no dentro del balompié estudiantil, que es de muy buen nivel, por supuesto, en nuestro país, pero no había esta parte del profesionalismo. Y creo que te tocó la fortuna, por la edad que tenías, de cumplir ese sueño, de poder jugar fútbol profesional. Y en tu caso, ¿cómo se da? ¿Cómo se da el que pues hayas estado con las Pumas 6 años? ¿Cómo se dio ese cambio en ti de estar en el repre de la UNAM y dar ese salto o ese paso al fútbol profesional a través del Club Universidad Nacional, que pareciera para mucha gente se confunde y pudiera pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es la UNAM sí. como institución educativa y otra muy diferente, el Club Universidad Nacional AC, una asociación civil, y que bueno, pues son los Pumas y las Pumas de fútbol profesional en México. ¿Cómo para Ireri Velázquez se dio este salto en la parte como amateur o estudiantil con el representativo de la UNAM al profesionalismo con el Club Universidad? Pues fue bien complicado porque fue justo en este punto de decir, eh, se me empezó a cruzar, ¿no? Iba a ser justo, iba a ser universidad, iba a ser mi primera universidad. Entonces, yo la verdad es que no quería, va a sonar raro, pero yo no quería ir a o formar parte del fútbol profesional, porque yo siempre, o sea, yo pensaba todo el tiempo, es que todo este ciclo que hice, como para al final ya llegar a jugar Universidad Nacional e irme a, o sea, que no era seguro que yo fuera a ser profesional, tenía que ir a hacer pruebas, visorías y todo, Uh pero -huh. eso me iba a quitar tiempo de mi preparación de Universidad Nacional. Entonces, sinceramente, yo lo único que quería era jugar al menos una vez una Universidad Nacional, por lo que me había costado académicamente, pues porque era al final de cuentas un sueño de, creo que era más mi sueño jugar a una Universidad Nacional que ser profesional porque no había, nunca nos habían mostrado en el camino que podía ser futbolista profesional como tal. Entonces, mi máximo siempre fue CUT o fue Universidad Nacional. Sí. Entonces yo dije, no puede ser que ahora que esté a nada, decida dejarlo por el fútbol profesional. Entonces, ahí tuvimos un par de partidos amistosos como con el equipo piloto que ya estaba del club. eh, y creo que fueron tres juegos, creo, dos. Y en uno de esos dos o tres mandaron a llamar a unas de mis compañeras que si no les interesaba, que podían ir a visorías. Y a mí no me mencionaron. Entonces fue como, bueno, por una parte a lo mejor tampoco tenía tal vez el nivel. Y por otra parte, pues yo también decía, pues qué bueno que no me escogieron porque no me hubiera gustado decirles que no. Pero pues yo, mi objetivo y mi meta en ese momento era sí o sí universidad. Yo no tenía ojos ni cabeza ni mente para otra cosa. Porque aparte Sí. también en ese momento se me había juntado universidad y habíamos logrado calificar al Final Four del CUT. Entonces, pues todo lo por lo que había jugado, todo mi ciclo así a punto de, yo creo que poner esa estrellita
o como claro. mi graduación en el fútbol, en mi ciclo del fútbol, pues no lo iba a dejar. O sea, la verdad es que no, ni siquiera lo dudé. O sea, yo creo que mm, a lo mejor la vida o el destino fue muy bueno, que pude haber hecho, bueno, que pude hacer ambas cosas, porque justo para poder, en un último juego que tuvimos con el equipo piloto bueno, contra el equipo piloto de Pumas, el club, me mandan llamar que fue ahí en cantera. Y justo en ese último juego me mandan llamar y me dicen que si quiero hacer visorías, que me vieron que tenía oportunidad para poderme quedar en el equipo. Y sí, subí a la oficina, hablaron conmigo al final y para esto ya estaba en puerta, pues el Final Four, Universidad Nacional y aparte para mi buena suerte era año de Universidad Mundial. Entonces me fue muy bien bueno, me quedé en Pumas MX en el club. Al final me quedo como un mes a visorías y me quedo en el equipo. Afortunadamente me logro quedar en el equipo y tuve que pedir permiso en Pumas Para poder, MX femenil para poder para ir a... poder ir a universidad, para poder ir al Final Four y justo me va muy bien en universidad afortunadamente y me mandan al preselectivo de Universidad Universidad Mundial. Mundial a Chihuahua. Sí, me quedé ahí en el preselectivo, pero pues yo creo que ya haber estado en esa lista del preselectivo mundial era para ir a Taipei. Ok. Ya no llegué a Taipei, pero pues me quedé, pude jugar universidad, pude jugar Final Four y pude ser parte justo de la Liga MX y ahí sí ya pues me tocó tomar la decisión de dejar el repre y ahora sí que irme al equipo profesional de Pumas MX femenil. Porque ya no se podía estar en los dos, ¿verdad? Si nos puedes Sí, no, contar ya un no. poquito eso, no está permitido. Sí, sí. No, no más que por reglamento, o sea, no hay ninguna cosa que te diga que no puedes jugar, pero o entrenaba con unas o entrenaba con otras, o ya había un tema o si me lastimaba con un equipo, ¿qué iba a pasar con el otro? ¿No? Entonces ya era más por ese tema, ¿no? De decir como, pues el seguro también, ¿no? Los seguros, el seguro te cubre aquí, pero a lo mejor ya no te cubre allá, y el seguro de aquí es el de aquí, y sí, ya tuve que ahora sí que decidirme. No te he preguntado qué posición Pero justo juegas, para Ireri. tomar esa decisión, media de contención. Ok. Sí, continúa, perdón. Lo mío es la media. Me decías que Sí, justo para tomar esa me decisión, toca, ajá, ya también a lo mejor no pues, me dolió muchísimo porque pues el repre de toda mi vida, ¿no? Eh, la gente que conocía de ahí, pues ya la conocía o la conozco de hace muchísimos años y pues separarte de algo así, pues es difícil por el cariño, ¿no? El cariño que yo le tengo al representativo es inmenso, o sea, el representativo me lo dio todo, 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 me llevó a conocer otros países, me dio amigos para toda la vida, amigas que ahora pues las sigo conservando, mis entrenadores, Jair Juárez, Héctor Cervantes, Yuridia, Karina, Ana, que ahora son parte también del cuerpo técnico de selecciones nacionales, toda esa gente, sin ella tampoco los hubiera logrado, ¿no? Tampoco hubiera llegado a ser profesional. Entonces también, por un lado fue muy difícil, pero por otro lado yo sentía que había cumplido ya con todo, ¿no? O sea, que todo lo que yo quise hacer y jugar con el representativo ya lo había hecho y que tal vez ya podía permitirme a lo mejor irme tranquila, digamos, claro, ¿no? De ahí, de decir al repre, pues creo que nunca voy a gracias. estar a mano con el repre de todo lo que me dio, pero sí al menos de haber cumplido esta parte de decir, pues jugué todo lo que se puede jugar en el representativo, nadie me va a contar nada de Claro. lo que se puede hacer o no en un representativo, porque afortunadamente yo tuve la fortuna de vivirlo en carne propia. Entonces, justo por eso ya también no fue tan difícil, bueno, sí fue muy difícil, pero pues sentí que ya había cumplido, ya había cumplido el repre y tal vez ahora podía darme esta oportunidad de ir al profesional. Y te la diste durante 6 años esa oportunidad, cuando estamos entrando ya en la recta final del programa, Ireri. ¿Y qué pasó con la escuela? Ahí sí tuve que decidir porque mi carrera es mucho de prácticas de campo.
Entonces me quedé en el cuarto semestre y ahí tuve que parar porque casi todas las materias empiezan a ser más prácticas que teóricas y entonces para poder acreditar casi todas ocupan alguna salida de campo y esas salidas de campo pues suelen ser viernes, sábado, domingo y pues, solían ser días de partido de la liga. Oye, a ver, Entonces era sí, entiendo esa parte de que ya no te daba porque finalmente firmas un contrato, eres profesional y tienes que exactamente. dedicar tu tiempo y tu cuidado y todo a esta parte y pues ahí desafortunadamente no hay esa facilidad, quizás ni tanto en la UNAM como en una carrera, ni con el club Ujú, universidad como para tener cierta flexibilidad o cierta facilidad para este suena irónico, ¿no? O sea, siendo una universidad y un equipo que se supone que también ujú, este, enarbola los valores de la misma, pues que no le dé esa posibilidad a sus jugadoras y más siendo una que tiene número de cuenta, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos embrollos. Lo que sí ujú. es, eh, rápidamente, porque ya estamos cerca del final y hay por ahí un par Se nos eh, acaba el pregun- tiempo. Sí. de preguntas obligadas. Lo último en relación a esta parte del Ujú. fútbol, ¿cómo fue para ti el haber podido tener esta oportunidad? 6 años con los Pumas y 6 meses con el equipo de tu infancia, con el Cruz Azul. ¿Cómo los puedes resumir? Esa experiencia en Liga MX. Pues yo creo que fue algo que no sé, o sea, es difícil de explicar porque no hay palabras, yo creo que ni de agradecimiento con la gente que me ayudó todo ese tiempo para poder llegar a donde llegué. Primero eso, creo que si toda esa gente que tuve la fortuna no hubiera llegado, y siempre también fue como con esta bandera de llevar al repre por delante, ¿no? Que el repre fue el que me lo dio todo y yo creo que me empujó hasta esa instancia de poder ser profesional. El jugar en el estadio de los Pumas también es una de las cosas que creo que jamás en la vida se me va a olvidar y sobre todo porque eh, creo que poder haber llegado ahí era como pues sí, un llevar a las niñas del repre, a todas las que no pudieron lograrlo, poder decir, bueno, a lo mejor pues yo represento a todo este ciclo universitario y poderlo llevar hasta allá, para mí la verdad es que fue lo máximo. Oye, Ireri, y a ver, esta parte de, estuviste en Repre y estuviste en Pumas MX, en la Liga MX. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Siendo representativa de la UNAM Exactamente. y siendo Yo creo jugadora que profesional del club. Es lo mismo, pero no es lo mismo. no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, no hay punto de comparación, porque creo que el representativo me formó toda mi vida y llegué ya formada, digamos, a Pumas, entonces, pues yo creo que todo lo que me hizo ser, o todo, o la parte más grande de quién es hoy Ireri Velázquez, se lo debo al representativo de la UNAM, no tanto a Pumas MX, porque a Pumas MX yo ya llegué hecha, y, y ahora sí que fui hecha en CU, pero hecha en el representativo de CU. Claro que sí, claro que sí. Ireri, para ti, para Ireri Velázquez García, y creo que la respuesta nos la has ido dando a lo largo de esta charla. Pero para ti, siendo tan joven y todavía con mucha vida y futuro por delante, y con esta experiencia que tuviste, insisto, dentro del fútbol profesional, seguramente ya será tema para otro programa el por qué, siendo tan joven, esta etapa de tan solo 6 años, digo tan solo, pero pudiera ser que pudo haberse alargado más, eso ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero para ti, para Ireri Velázquez García, ¿qué fue? ¿Qué ha sido en tu vida, en tu trayectoria académica y deportiva, el haber estado y el haber pertenecido y el seguir perteneciendo a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Es todo, la verdad.
es que ahora creo que estoy más en un ciclo de poderle devolver todo lo que me dio, ahora siendo parte de los grupos de extensión como entrenadora, creo que estoy volviendo a este ciclo, pero ahora para regresarle o tratar de regresarle lo que a mí me dio, ¿no? Entonces, por eso creo que la UNAM, académicamente y deportivamente, lo resumiría en que es mi todo. No habría Ireli Velázquez sin, sin la UNAM, sin el representativo de la UNAM y sin haber pasado por iniciación, prepa 2 y la Facultad de Filosofía, creo que pues sí, es todo. Ellos me formaron y ahora me toca a mí ir devolviendo poco a poco esta parte, porque también ya tuve la fortuna de ser monitora en la clínica de Pumitas, también ya me tocó ser coordinadora de categoría, entonces ahí voy, ¿no? Regresando tal vez a lo que me formó, pero regresando pues de una manera ya lo que también te dio. pues, poniendo mi granito para regresarle un poco de todo lo que alguna vez me dio. Este Ujú. programa de Ahora es semblanzas eso. de, este programa de semblanzas deportivas, Ireri, replica, se queda aquí grabado para la eternidad y para la posteridad, y replica en muchos jóvenes, en chicos y chicas que como tú en su momento fueron cachorro puma feroz o de cualquier otro plantel del bachillerato de la UNAM y de la licenciatura. ¿Qué mensaje le das a esos chicos y a esas chicas de estas nuevas generaciones? Una persona que como tú tuvo ese contacto con la UNAM, evidentemente porque tu familia, tu papá trabaja en la universidad y lo tuviste desde pequeña, pero ¿qué mensaje le das habiendo pasado por todo el camino y recorrido todo el camino que pueda recorrerse dentro del ámbito del fútbol universitario, desde niña hasta la edad adulta, y no solo eso en la parte representativa, sino también habiendo probado el profesionalismo? Todo esto dentro de la universidad. Hoy, pues yo les diría que la verdad aprovecharan y ahora sí que experimentan todo lo que les da la UNAM, porque sí es cierto que también todo lo que vivan y todo lo que pasen ahí deportivamente, académicamente, no se va a volver a repetir nunca. Entonces, yo diría que lo vivan al máximo también, porque pues sí, cuando te das cuenta ya se acabó, ya no lo puedes volver a vivir. Y creo que si hoy en la vida pudiera escoger repetir algo en la vida, sería mi paso por ahí, mi paso por el representativo de la UNAM como jugadora y pues igual académicamente, iniciación universitaria, creo que también sin pensarlo, sería una de las cosas que podría y me encantaría volver a vivir. Ya no se puede, pero justo creo que eso me cambió la vida. Ambas partes me cambiaron la vida para bien y yo creo que es eso, que lo aprovechen al máximo, que de verdad es increíble y somos muy afortunados de poder eh, pertenecer a la UNAM. Ireri Velázquez García, ha sido un honor y un privilegio y un placer el haber tenido esta charla contigo esta noche. Muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, para mí siempre es un orgullo y, y nada, si puedo sumarle a alguien algo, esa es la idea, porque eso es lo que a mí se me enseñó en el representativo, sumar siempre y nada, aquí estamos, muchísimas gracias. Que sea la primera de otras charlas que podamos tener más adelante contigo. Muchísimas gracias, Ireri. Buenas noches. Con muchísimo gusto, yo feliz. Muchas gracias, hasta luego. Gracias también a nuestros amigos de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Deporte UNAM en Facebook, como ya lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de México para el mundo, de la UNAM para el mundo. Soy Rodrigo de Buen y agradezco el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita dentro de una semana con más semblanzas deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima.